Bueno, señores, vamos a empezar. La práctica que hicimos y que podemos apreciar en los videos que hicimos ahí mismo en el tallercito, se trata de identificar posibles caídas de voltaje en el relevador. Vimos por número, bajo la designación Bosch 86 y 85, cierre a tierra de bobina, 30 positivo y 87 el comando que va a encender el consumidor. Hicimos varias pruebas. En el circuito de control hicimos prueba de amperaje, prueba de voltaje y prueba de punta lógica. En el circuito de poder hicimos prueba de amperaje, prueba de voltaje y prueba de punta lógica. Para entrar en detalle, cuando hablamos del circuito de control, ese es el de bobina. ¿Qué hicimos en el de bobina? En el de bobina usamos dos instrumentos, al menos uno, que fue el amperímetro utilizado. Se dieron las normas de seguridad que tiene que seguir un amperímetro. Vieron que un amperímetro es delicado conectarlo, fácilmente podemos estropear el dispositivo de diagnóstico por una mala praxis al momento de conectar. Cuando cerramos esto, ustedes se acuerdan qué valor tenía, para los que lo apuntaron, el amperaje que recorre esto. ¿Se acuerdan? Eran 231, 235, por ahí andaba, ¿qué, señores? 235. Un ejemplo eso, porque siempre tiene que haber menos de un ampere. Siempre la idea es que yo les quería hacer a ustedes comparaciones propias entre un circuito de poder y un circuito de control. Vimos que utilizando el multímetro como amperímetro y haciendo la serie, porque forma parte del circuito, nos dio una lectura de esto. Luego utilizamos con circuito cerrado una punta lógica y vimos como en 86 se nota la punta de color rojo, y si conectábamos a tierra se nota del otro lado la luz verde. ¿Se acuerdan? Y establecimos también entre bobina 86 y 85 la medición de voltaje. ¿Cuánto daba, señores? 12 voltios. Muy bien, excelente. Aquí nos dio, utilizando un multímetro, 12,6 más o menos, que obvio es igual a ¿qué? Al voltaje fuente, señores. Recuerden que el voltaje fuente siempre va a ser, cuando un consumidor está trabajando y cerrado a tierra, él tiene que igualar al voltaje fuente, va a ser igual. De dicho de otra manera, la bobina tiene una diferencia potencial igual a ¿quién? A la fuente, muy bien. Inclusive yo les dije, ¿qué pasa si aquí en vez de 2,6 voltios, señores, tuviéramos 10,8? Una caída de voltaje. Eso era una caída de voltaje que podía estar tanto del lado de carga como el lado de descarga. Y yo les hablé que el lado de carga es todo el ramal positivo y el lado de descarga es todo el ramal negativo. Esas pruebas se las aplicamos al circuito de control. Y posteriormente nos dedicamos a hacer las mismas pruebas, pero al circuito de poder, de potencia. Ok, estando aquí descubrimos lo siguiente, dos cosas interesantes. Lo primero fue cuando cerramos circuito aquí, por el electromagnetismo se cierra aquí, y comprobamos el amperaje de ¿quién? De un bombillo, de un filamento. ¿Se acuerdan cuánto era el amperaje? De 2 a 3. 2,3, vamos a ponerle 2,3, 2,7, por ahí andaba el amperaje. Nosotros mencionamos que el amperaje de este circuito de poder siempre va a ser mayor al del circuito de control, ¿se acuerdan? Sí. Y mencionamos que eso se debe a que el circuito de poder, según diseño interno y arquitectura interna del relevador, puede llegar hasta 45, inclusive más amperios. Hay relevadores especiales que tienen hasta un dominio de 60 amperios. Verificamos también un detalle importante.
Con punta lógica establecimos que cerraba el switch de ignición y tiraba a tierra, esto enciende en rojo, ¿se acuerdan? Cerraba, esto sigue siendo rojo y esto sigue siendo verde. Pero no nos quedamos ahí. Dijimos que todo relevador que mueva un consumidor, alias pitoreta, alias motor de escobilla, ese relevador va a ser el que energiza el consumidor, y aquí podíamos medir ¿qué, señores? Voltaje. Y ese voltaje, ¿a cuánto tenía que ser? Igual a la fuente, que equivale a 12.6. Lo comprobamos de dos maneras, utilizando ficticiamente una resistencia que semejaba, ¿qué semejaba, señores? Una suciedad, una sulfatación, y la colocamos estratégicamente en un punto. Ya vamos a ver. Primero sabemos que si esto está bien, siempre entre los dos terminales usted obtiene lo mismo, 12,6, que es ni más ni menos que el voltaje igualado a la fuente. Pero no nos quedamos ahí. ¿Se acuerda que yo les digo, bueno, hagamos una emulación de una resistencia, ya sea al lado positivo o al lado negativo? Se la pusimos a qué lado, ¿se logran recordar? Al lado positivo. Entonces abrimos el circuito y ficticiamente pusimos una resistencia. Ficticiamente digo yo porque aunque la resistencia era real, era de verdad, similaba, o sea, la similitud de una falla, que podría ser ya, ustedes mismos han llegado al convencimiento. Y un aterrizaje a tierra de carrocería. Y digamos que hay un paso resistivo. ¿En dónde? En la alimentación de carga. ¿Carga porque era el positivo? Y logramos hacer esta medida, ¿se acuerdan? De este tracto de aquí a aquí más o menos. ¿Cuánto se acuerdan ustedes que medía? ¿Sobre la misma? Sí, que van 10 puntos algo. Muy bien. Quitamos amperios, que ya eso pasó, y recordamos que en tensión sobre la misma línea había una resta casi 2,1. ¿Era producto de qué? De la resistencia. De la resistencia. Entonces establecimos que si ese voltaje se perdía, al lado de carga, ¿qué iba a suceder con el voltaje que tenía que tener? El bombillo iba a iluminar menos. El bombillo iluminaba menos, ¿y qué pasaba? Se le resta la diferencia de potencial que se come la resistencia a esto y nos daba como 11. ¿Se acuerdan? Eso era un caso ficticio. Pues, ¿por qué yo insisto tanto en esta prueba, señores? Porque en la vida real, un buen diagnóstico de un electricista lleva todo este complemento, señores. Cada ejecución de esa prueba es lo que ustedes van a hacer ante una posible y eventual falla de luces, de un sensor, de un actuador o de cualquier elemento. Esa es la mecánica diagnóstica, esa que vimos. Con esas pruebitas que ustedes dirían, que pruebitas más sencillas, esto lo hago yo solo. Sí, pero no era, el valor no era el tanto hacerla, era interiorizarla, es comprender que cuando usted tiene un fallo, la mecánica de la caída de voltajes, todo esto que estamos hablando. Cerramos el temita diciendo la importancia que tiene en los puntos de testeo. No es lo mismo testear una caída de voltaje negativo que testearla a positivo. De ambas maneras, las dos que acabo de mencionar, siempre si hay una caída de voltaje, resta fuerza al del consumidor, que siempre tiene que ser igualado al voltaje fuente. ¿Eso les queda claro, señores? Todas esas pruebas están subidas en el canal de YouTube para que las vean, las analicen, las interioricen. Pero hoy yo tenía que hacerles un repaso de la lección anterior. Pues eso fue lo que hicimos en la lección anterior. ¿Queda alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Vean que ya prácticamente nos quedan 4 días. Por eso es cuando las tierras se sulfatan, el resto de bombillos alumbran juntos. Exacto. O cuando se coman las luces. Muy bien, vean qué interesante lo que acaba de aportar Rubén. Eso es cierto. Cuando una tierra falla, la corriente que va dirigida a morir ahí, por así decirlo, y cerrar circuito en la batería, que es, el camino no termina en lata, no termina en hierro, señores, el camino sigue hasta la batería.
Pero como no puede pasar, se devuelve y ya es positiva y hace que otros elementos adquieran luminosidad. Más que todo cuando también en los stop tienen las placas que todos van pegados en los mismos canales, ¿sí? Se puede hacer como un retorno. De hecho, una tierra que no cierra bien es un reflujo, así lo llaman técnicamente, es un reflujo. Se llama corrientes de retroalimentación. Son enemigas de cualquier circuito eléctrico porque están fuera de contexto. Ustedes vieron que una resistencia, si yo agarro este ejemplo que hicimos práctico en el taller y borro esta resistencia y dejo la resistencia real. ¿Cuál es la resistencia real, señores? El consumidor. Cuando yo mido el consumidor, ¿cuánto me iguala? Voltaje fuente, porque está dentro de una ecuación matemática. Pero si yo sumo otra resistencia que me la saqué de la manga, producto de sulfatación, quebrado mecánico del cable, ya eso es una resistencia que va a entorpecer toda la matemática que llevaba impresa este circuito. ¿No ven? Ok, terminamos esto y empezamos el tema nuevo. Hoy fui usando en la cámara del proceso, estaba activado el cable.